Hola, buen día. Bienvenidos a a la séptima sesión del curso de procesos biológicos. En esta semana continuamos con el estudio de la estructura celular y nos corresponde ahora revisar el tema de citoplasma y núcleo celular. Como cada sesión, se les invita a que luego de asistir a este video, luego de observar, de analizar los conceptos, podamos reforzar y también reconocer la importancia y utilidad de estos conocimientos. Es así que esta semana se presenta el caso titulado Peroxisomas identificados como luchadores en la batalla contra las infecciones bacterianas. Cuando ocurre una infección bacteriana, por ejemplo, nuestro sistema inmune entra en un estado de alerta y algunos componentes celulares del sistema inmune, tales como macrófagos, por ejemplo, inician la captura y el reconocimiento de estos componentes extraños que son las bacterias. Luego de esta captura, de este atrape, dentro de la célula ocurren una serie de mecanismos con el fin de controlar y destruir a estos agentes extraños, dentro de los cuales podemos identificar la participación de lisosomas y también de peroxisomas, ¿no? Entonces, desde ahora dense cuenta cómo estas organelas tienen una importancia en el mantenimiento de la salud, por ejemplo, en un mecanismo de respuesta inmune. Por eso es que les invito a revisar este caso publicado en su aula virtual. La agenda del día de hoy es hablar de citoplasma, citoesqueleto, sistema de endomembranas, organelas y también núcleo. El logro de la sesión es que al final de la clase ustedes puedan comprender las funciones de estas estructuras intracelulares y también su relación con el mantenimiento de la integridad celular y también de la salud. Empecemos hablando del citoplasma. La clase pasada ya conversamos sobre la membrana celular, ¿no? Dijimos que la membrana celular rodeaba, envolvía a la célula, ¿no? Tiene naturaleza lipídica, es una bicapa, hay colesterol, hay proteínas y además de la membrana representar un límite entre el medio intracelular y el medio extracelular, la membrana representa también un medio de transporte, ¿no? Como tipo una suerte de aduanas para el ingreso y salida de componentes celulares. Todo el contenido que está dentro de la célula, delimitado por la membrana, aquí está en azul, por ejemplo, todo esto corresponde al citoplasma o citosol, que es un gran compartimiento único, ¿no? Este complejo químico, el citoplasma, alterna entre una fase de sólido y de gel, ¿no? Citosol y también citogel. Fundamentalmente, el citoplasma está compuesto de una gran variedad de macromoléculas, dentro de las cuales tenemos carbohidratos, proteínas, lípidos. Es una mezcla de moléculas, pero aquí hay que reconocer algo importante, que también en el citoplasma encontramos una gran cantidad de agua. De hecho, esta agua permite que el citoplasma sea un sitio de reacciones químicas. Cuando en la semana 9 empecemos a hablar de metabolismo, vamos a ver que el citoplasma representa un sitio de muchas reacciones químicas. Por ejemplo, la glucólisis ocurre en el citoplasma. De aquí yo puedo pensar que reacciones químicas entre carbohidratos, entre proteínas, a nivel enzimático, ocurren en este medio semiacuoso que es el citoplasma, ¿no? Y también en el citoplasma vamos a encontrar inmersas pues el sistema de endomembranas, organelas y también el citoesqueleto. Precisamente corresponde hablar aquí del citoesqueleto.
Tenemos nosotros en el organismo, en nuestro cuerpo, una gran diversidad, una gran variedad de células, las cuales difieren en tamaño y también en forma. Precisamente la forma de las células es particular debido a la presencia de un citoesqueleto. Este citoesqueleto no lo podemos ver a simple vista en un microscopio porque está hecho de proteínas, evidentemente. Pero lo que sí podemos es conocer su presencia es mediante, por ejemplo, aquí veremos luego, tinciones especiales, que se llama la microscopía de fluorescencia. Entonces, lo que yo puedo reconocer aquí son células vivas, ojo, son células reales. De color verde estamos viendo una red de fibras que corresponde al citoesqueleto. Y también en color rojo. Lo que ocurre es que en el citoesqueleto encontramos diversidad de componentes, entre los cuales tenemos, por ejemplo, a los microtúbulos, microfilamentos y también filamentos intermedios. Lo común entre los tres es que los tres son proteínas, ¿no? Entonces, el citoesqueleto representa un andamiaje celular y aquí lo podemos ver. Es una red proteica que otorga una forma y también una estructura interna a la célula. Así como en una casa hay columnas, hay vigas que dan forma y sostienen a esta casa, de manera similar ocurre en una célula con este citoesqueleto. Es quien brinda la forma y el soporte a la célula. Entonces, aquí en este esquema podemos ver que el citoesqueleto tiene los componentes, ya dijimos, actina, filamentos intermedios, microtúbulos y también proteínas motoras. Cuando hablamos de motricidad, recuerden, nos referimos a movimiento. Entonces, el citoesqueleto tiene diversas funciones. Una de ellas, ya les comenté, es brindar una estructura, una forma a la célula y también dar soporte estructural. Otro mecanismo importante en el citoesqueleto es que dentro del citoesqueleto esta red de proteína sirve como una especie de carriles. ¿Carriles para qué? Porque las moléculas van a desplazarse y también las organelas. Al interior de la célula, las organelas van a desplazarse, por ejemplo aquí. Podemos ver aquí en 2 que esta vesícula se está moviendo en una dirección y se está desplazando sobre un componente del citoesqueleto, tipo un carril, lo que les comentaba, ¿no? ¿Qué más? Tenemos también que el citoesqueleto permite la movilidad celular. Muchas células tienen la capacidad de poder desplazarse, de moverse. Por ejemplo, esto ocurre con las neuronas. Las neuronas, para establecer la comunicación química que es la sinapsis, requieren la interacción, la aproximación entre ellas como una suerte de abrazo. Y esta aproximación entre neuronas ocurre gracias al movimiento del citoesqueleto. Se forman unas ondas que permiten el desplazamiento de la célula, ¿no? Y esto también ocurre, por ejemplo, en las amebas. Las amebas, para poder desplazarse, también se impulsan mediante su citoesqueleto, ¿no? Además, el citoesqueleto pues brinda una estructura espacial, de tal manera que en las células se genere un entorno dentro del cual las organelas, membranas, etcétera, tengan espacios, digamos, organizados, ¿no? Entonces, el citoesqueleto es una estructura proteica que tiene una diversa funcionalidad. Como ya les comentaba, aquí en esta foto de fluorescencia podemos reconocer en color verde y en color rojo al citoesqueleto, ¿no? Tenemos aquí en color azul el núcleo. Estamos en una célula humana eucariota, recuerden. Y aquí pues este borde que estamos viendo aquí, el borde limitante, correspondería a la membrana celular, ¿no? Precisamente lo que les comentaba, miren acá. El citoesqueleto tiene una importancia en lo que es la motilidad. Entonces, a medida, por ejemplo, aquí tenemos una célula que es un macrófago del sistema inmune. Este macrófago, una de sus funciones es poder atrapar a las bacterias o a agentes extraños también al cuerpo. Lo que hace el macrófago es, una vez que reconoce a estas bacterias, extiende su célula, extiende su citoplasma
como esta especie de dedos, y esta extensión es gracias al citoesqueleto. El citoesqueleto le permite a la célula poder alargarse, poder desplazarse y de esta manera poder atrapar a estas bacterias, ¿no? Otra función es lo que les comentaba aquí en las neuronas. Las neuronas tienen esa facilidad de poder también desplazarse para formar estas conexiones neuronales gracias a la organización del citoesqueleto. Aquí vemos en color verde y en color rojo también, por fluorescencia, los componentes del citoesqueleto. Para reforzar, además de la sinapsis, que representa una conexión entre neuronas, la semana pasada se les dejó una lectura en la cual seguro han revisado que la sinapsis corresponde a una comunicación química, en la cual participan neurotransmisores. Entonces, aquí yo tengo una neurona A y debajo una neurona B. Estos neurotransmisores no son más que moléculas que viajan empaquetadas en vesículas, ¿ok? Para que estas vesículas lleguen desde esta célula hasta la siguiente, tienen que moverse las vesículas. Y estas vesículas, miren, se mueven mediante el citoesqueleto. Esta es una proteína motora, que es la miosina, por ejemplo. Esta miosina agarra, sostiene la vesícula aquí arriba, miren, con el neurotransmisor, por ejemplo, y se desplaza a través del citoesqueleto. ¿Para qué? Para ir moviéndose, llegar al botón presináptico y de esa manera lanzar la comunicación química a la otra neurona. Pero evidentemente, pues, este movimiento no ocurre con una paciencia así tan lenta. Ocurre sumamente rápido, porque recuerden que nuestra conexión nerviosa, nuestros impulsos son muy rápidos, ¿no? Pero miren qué importante representa pues el citoesqueleto dentro de la sinapsis o también de los mecanismos del sistema inmune, como lo comenté hace un momento. Es muy importante. Eso es correspondiente al citoesqueleto. Hablemos ahora del sistema de endomembranas. Cuando yo oigo el prefijo endo, debo pensar dentro. Entonces vamos aquí a conversar de un complejo de membranas que se encuentran al interior de la célula. Si bien es cierto, hay una membrana celular que es la que rodea externamente, vamos aquí a también tener un conjunto de membranas que están al interior de la célula. Aquí tenemos, para entender un poco, el ejemplo de una célula acinar pancreática, una célula del páncreas. Y tenemos aquí abajo tres tomas, tres gráficos a diferentes tiempos: 3 minutos, 20 minutos y 120 minutos. Vamos a observar qué ocurre aquí. Vamos a tomar especial cuenta de las estructuras rojas que vemos aquí, lo cual corresponde a un conjunto de proteínas. Inicialmente, a los 3 minutos podemos ver aquí que estas vesículas rojas se encuentran en el retículo endoplásmico. Parten del retículo endoplásmico. A los 20 minutos, estas manchas rojas, las vesículas, se han movilizado hacia la estructura verde, que en este caso corresponde al aparato de Golgi. Y luego, a los 120 minutos, vemos que estas vesículas proteicas ya no están en Golgi, sino que ahora están en los gránulos y empiezan a salir de la célula. ¿Qué estoy viendo aquí? Estoy viendo que las proteínas, estas moléculas, su origen fue el retículo endoplásmico. Luego se movilizaron al aparato de Golgi y finalmente a los gránulos para poder ser expulsados. Lo que vemos aquí es lo que se llama usualmente el tráfico celular. Dentro de la célula, las moléculas también tienen que desplazarse, tienen que salir, moverse de la célula. Y este tráfico se da gracias al sistema de endomembranas, que está básicamente compuesto por el retículo endoplásmico
y también el aparato de Golgi. Entonces, empecemos hablando del retículo endoplásmico. El retículo es, por decirlo de alguna manera práctica, el centro de fabricación de moléculas de la célula. Aquí, por ejemplo, se sintetizan lípidos, ¿no? Un tipo de grasas. También tiene que ver con la detoxificación celular. ¿Qué significa esto? Nuestra célula está expuesta a diferentes toxinas y compuestos nocivos. El retículo endoplásmico liso es quien se ocupa de la biotransformación, en convertir estas toxinas en compuestos menos nocivos o no tóxicos. Por ejemplo, el alcohol, las drogas. Tiene aquí un rol importante el retículo endoplásmico liso. Otra función importante del retículo endoplásmico liso es el almacén de calcio. En esta imagen podemos ver aquí, miren, tenemos el retículo liso dentro del cual encontramos átomos de calcio. Este calcio, ¿por qué es importante a nivel fisiológico? Cuando va a ocurrir la contracción muscular, se requiere de una demanda de calcio. Entonces, es en ese momento que se libera el calcio como parte de la contracción muscular. Y este bioelemento está guardado, reservado dentro del retículo endoplásmico liso, dentro de la célula. Es como un almacén de calcio, ¿no? Aquí pueden ver ustedes también que tenemos otro tipo de retículo endoplásmico. Además del liso, encontramos el rugoso. ¿Qué diferencia hay? La diferencia fundamental es que en el retículo endoplásmico rugoso, de hecho se llama rugoso porque la apariencia en la foto presenta unos puntitos que son los ribosomas. Entonces, el retículo liso, su nombre lo dice, es liso porque no tiene ribosomas. En cambio, el retículo rugoso en la superficie tiene ribosomas. Y aquí, como hay ribosomas, veremos luego, en este punto es que se sintetizan, se producen proteínas, ¿no? Entonces, desde aquí ya pueden darse cuenta ustedes que mientras que el liso sintetiza lípidos, el rugoso sintetiza y produce proteínas. Ambos se encargan de producir moléculas para la célula, ¿no? Aquí en verde ustedes pueden ver gráficamente cómo es que se ubican este sistema de el retículo endoplásmico, tanto liso como rugoso. El segundo paso, recordemos, en esta movilidad de moléculas, en este tráfico, luego del retículo, sigue el aparato de Golgi, ¿no? Las moléculas que ya fueron producidas, sintetizadas en el retículo, van a pasar ahora al Golgi. ¿Por qué? Porque en el Golgi van a haber modificaciones. A las moléculas ya formadas les podemos hacer cambios químicos, modificaciones químicas. Y en este punto, una vez que ya están listas las moléculas para ser usadas o liberadas, aquí van a ser empaquetadas, ¿no? Esto es como una fábrica, en el cual en el retículo produzco las moléculas y en el Golgi voy a empaquetarlas y voy a darles el toque final, el acabado, ¿no? ¿Para qué? Para que estas moléculas viajen a otra parte de la célula o si es necesario tengan que salir de la célula, ¿no? Entonces aquí en Golgi yo voy a encontrar cisternas, ¿no? Que son estos sacos largos, aquí que pueden ver, y también las vesículas que van a ser las que se van a mover para la entrega de estas moléculas, ¿no? Entonces aquí podemos ver ya el tráfico integrado, ¿no? Por ejemplo, las proteínas. Dijimos, las proteínas van a ser producidas a nivel de retículo endoplásmico rugoso. Aquí vemos las proteínas. Estas proteínas van a ser empaquetadas preliminarmente para viajar hacia el Golgi. Aquí tengo ya las proteínas en el Golgi. Estas proteínas del Golgi van a ser modificadas quizás, ¿no? Y van a dirigirse mediante vesículas,
En este caso, hacia la membrana celular. Imaginemos que esta proteína fuese una proteína de membrana. Entonces la célula lo que está haciendo es producir su proteína y movilizarla hacia la membrana para que ahí cumpla la función que le corresponda, por ejemplo, ¿no? Recordemos entonces la secuencia es primero retículo endoplásmico y luego estas moléculas pasan al Golgi. Aparato de Golgi, complejo de Golgi, Golgisoma es lo mismo, ¿no? Les comentaba también que en la superficie de los del retículo endoplásmico rugoso encontramos ribosomas. Los ribosomas los podemos encontrar tanto en el retículo endoplásmico rugoso como también hay ribosomas sueltos en el citoplasma, ¿no? Están ahí cumpliendo sus funciones. Los ribosomas son un complejo supramolecular. ¿Por qué? Porque estos ribosomas están compuestos por ARN ribosómico y también proteínas. Aquí, en esta foto, podemos ver una foto real por microscopía electrónica en el cual observo estas láminas que es el retículo endoplásmico. Y aquí observamos pues lo que les comentaba a los ribosomas. Estos puntitos corresponden a los ribosomas que están tanto sueltos en el citoplasma como también pegados al retículo endoplásmico rugoso. Entonces, clásicamente podemos identificar al ribosoma como una forma de café, porque el ribosoma tiene dos subunidades. Una subunidad superior que es grande, aquí ven, y una subunidad pequeña. Entonces ambas subunidades cuando se juntan conforman al ribosoma, ¿no? El ribosoma, veremos en las próximas clases, tiene un rol importante en lo que es la producción, la síntesis de proteínas. Entonces, de manera breve, al ribosoma llega un mensaje, en este caso el ARN mensajero, recordando clases pasadas. El ribosoma tiene la capacidad de leer, codificar este ARN y va a empezar a sumar aminoácidos. Conforme va leyendo el ARN, va colocando, uniendo aminoácidos. En este caso, metionina, asparagina, triptofano, y recordemos algo, que la unión de aminoácidos hace posible la generación de una proteína. En conclusión, el ribosoma lee el ARN mensajero para producir una cadena de aminoácidos, una proteína. Esa es la función principal de los ribosomas. Otra organela membranosa importante es la mitocondria. La mitocondria hay que entenderla como el centro, quizás, el núcleo energético de la célula. Es tipo una central nuclear energética. ¿Por qué? Porque esta mitocondria posee enzimas, posee moléculas que intervienen en lo que es, por ejemplo, la respiración celular, el ciclo de Krebs, el transporte de electrones, la fosforilación oxidativa ocurren aquí en las mitocondrias. Nuestras células generan ATP en la mitocondria. Aquí, por ejemplo, vemos un esquema en el cual en la mitocondria ocurre lo que les comentaba, ¿no? El ciclo de Krebs, el transporte de electrones, para finalmente generar energía, ATP, que sostiene el funcionamiento de toda la célula, ¿no? Eso veremos en la semana 9, por ejemplo, metabolismo, ¿no? Sobre la mitocondria hay un tema importante. La mitocondria posee una doble membrana, ¿no? Una membrana lipídica. Incluso la mitocondria tiene una particularidad porque dentro de la mitocondria, que es una organela,
Dentro puedo encontrar ribosomas y también una cadena de ADN circular. Esto que comentamos aquí tiene un origen, tiene una hipótesis evolutiva en la cual diversos estudios apuntan a que nuestras mitocondrias en el inicio de la evolución de la célula fueron bacterias. Estas bacterias fueron atrapadas por nuestras células para la finalidad de que nos brinden pues energía, ¿no? Es lo que se llama la teoría endosimbiótica propuesta por la científica Lynn Margulis. Y precisamente la evidencia es la forma de esta mitocondria que parece una bacteria, la presencia de ribosomas muy parecidos a las bacterias y también este ADN circular que es propio de las bacterias, por ejemplo, ¿no? Es algo interesante. Aquí podemos ver la foto real de una mitocondria al interior de una célula. La mitocondria pues tiene esta forma un tanto alargada, pero la característica de una mitocondria, la más resaltante, es la presencia de estas crestas, que aquí pueden ver también. Estas crestas que sirven como una suerte de divisiones o de separaciones al interior. Entonces, estas crestas me dan pues la partida de que estoy frente a una mitocondria. Y además aquí al costado yo puedo ver unas láminas que tienen unos puntitos en la superficie. Entonces, aquí yo puedo reconocer que estoy frente al retículo endoplásmico. Y como veo estos puntitos, estas especies de rugosidades, que son los ribosomas, digo que estoy aquí al costado viendo retículo endoplásmico rugoso. Esta es una foto real, una foto al interior de la célula. Aquí otra foto de microscopía. Aquí nuevamente veo retículo endoplásmico rugoso con ribosomas. Veo también aquí una mitocondria, ¿no? Una forma particular. Recuerden siempre la presencia de crestas, ¿no? Tiene una forma como de un frijol. Y veo crestas, esta es mitocondria. Y aquí, miren qué bonito, pueden ver el aparato de Golgi, ¿no? Que ya vimos hace un momento. Recuerden que el retículo y el Golgi forman parte del tráfico de moléculas, ¿sí? Otra organela importante son los lisosomas. Los lisosomas se le atribuye la función de digestión de moléculas. ¿Qué es digestión? En este caso hay que entenderlo como una transformación química, una degradación quizás de estas moléculas, ¿no? Cuando una molécula cumple su ciclo de vida o también, por ejemplo, una organela ya está vieja y hay que descartarla, el lisosoma se encarga de ello, ¿no? El lisosoma, por ejemplo, puede atrapar alimentos, ¿no? Para la célula, pero lo importante del lisosoma es que su trabajo lo hace gracias a que presenta moléculas, presenta proteínas que son enzimas que permiten degradar a esta molécula. Y miren, esta molécula que entraba grande finalmente va a ser digerida, degradada, ¿no? Como también les comentaba, ocurre que los lisosomas también participan en lo que es el reciclaje de organelas, ¿no? Por ejemplo, una mitocondria que fue dañada ingresa a la célula, ¿no? Es atrapada, el lisosoma se junta a esta vesícula y, como ya les comentaba, el lisosoma presenta enzimas hidrolíticas, moléculas que van a degradar, destruir a este complejo. En este caso destruye a la mitocondria que ya estaba dañada, ¿no? Entonces, fundamentalmente los lisosomas participan en lo que es la fagocitosis, ¿no? Atrapar compuestos extraños, y también en la autofagia. Autofagia significa comerse a sí mismo. En este caso vemos que se está degradando un compuesto propio de la célula, que es una mitocondria. Aquí podemos ver la importancia que tienen los lisosomas en el mantenimiento de la salud.
¿Por qué? Cuando nosotros estamos expuestos a bacterias y una bacteria ingresa al cuerpo para causar infección, el macrófago, que es un tipo de célula, el macrófago tiene la capacidad de poder atrapar a la bacteria. Una vez que atrapa a la bacteria, dentro del macrófago, dentro de la célula, el lisosoma tiene un rol importante, porque el lisosoma lo que hace es que segrega estas proteínas hidrolíticas, estas proteínas ácidas, moléculas ácidas, que van a terminar degradando a la bacteria. Entonces, de forma práctica, podemos entender que los lisosomas ayudan a la destrucción de bacterias dentro de la célula, y todo esto a qué ayuda? Ayuda a evitar que nos causen una infección, por ejemplo, ¿no? Otra organela importante son los peroxisomas. ¿Por qué se llama así? Peroxi viene de peróxido y soma de cuerpo. Los peroxisomas representan también organelas membranosas que tienen una función importante, que es la degradación del peróxido. ¿Y por qué el peróxido? ¿Qué es el peróxido? El peróxido es esta molécula que está aquí, el H2O2. Cuando en la célula ocurre la respiración celular, es normal que se produzca peróxido. Pero lamentablemente el peróxido es nocivo para la célula y para muchas moléculas. Entonces lo que hay que hacer es destruirlo. Este peróxido debe ser transformado químicamente a otro compuesto químico menos nocivo. Y quien hace esto son los peroxisomas. ¿Por qué? Porque los peroxisomas, al interior de la organela, presentan unas moléculas, unas enzimas llamadas catalasas, por ejemplo. Entonces, el peróxido al interior del peroxisoma va a ser transformado en, miren aquí, el peróxido, gracias a la acción de la catalasa, se desdobla por una parte en oxígeno y por otra parte en agua. Entonces, de manera práctica, el peróxido se transforma en compuestos benéficos, en oxígeno y en agua. Lo que era tóxico pasa a estados ya no nocivos, gracias a la función del peroxisoma. Finalmente, hablemos del núcleo. El núcleo celular representa una suerte de centro de operaciones, centro de control de la célula. ¿Por qué? Porque el núcleo celular, en el caso de nosotros que somos eucariotas, aquí están concentrados nuestros cromosomas. Cada célula posee cromosomas. Aquí está el ADN. Entonces, nuestras funciones, nuestro metabolismo, nuestras características están ahí codificadas. Es como el disco duro de una computadora, ¿no? Entonces, aquí dentro del núcleo es que están almacenada la información genética, el ADN. Incluso aquí empieza lo que es la expresión del genoma. Veremos en las siguientes clases, por ejemplo, del ADN se producirá ARN. Y esto más adelante generará proteínas, ¿no? Entonces, el núcleo representa un punto de partida importante en lo que es la estructura celular. Aquí pueden ver ustedes una animación en la cual vemos una célula en división, en la cual está en color rojo el núcleo. Ahí están los cromosomas. Y como la célula se está dividiendo, también se divide el núcleo, los componentes que son los cromosomas, por ejemplo. Y eso veremos más adelante en la meiosis, ¿no? Dentro del núcleo vamos a encontrar un corpúsculo que es el nucleolo. El nucleolo, ¿qué función tiene? El nucleolo es donde se produce, se sintetiza el ARN que luego formará parte de los ribosomas. Aquí en el nucleolo se produce el ARN ribosómico. ¿De acuerdo? Algo importante es lo siguiente. Este núcleo tiene también una membrana doble. Y para que compuestos puedan ingresar
o salir del núcleo, aquí el núcleo presenta unos poros por los cuales entra información química o sale información química. También el núcleo presenta un compuesto líquido, que es el nucleoplasma. Y aquí dentro pues están los cromosomas en forma de cromatina, ¿no? Esta envoltura del núcleo se llama carioteca, por ejemplo, ¿no? Carioteca o envoltura nuclear. Muchas gracias.